Hola chicos, bienvenidos a más una clase de español del Centro de Lenguas. Yo soy la maestra Kesia y hoy nosotros vamos a aprender sobre el presente de indicativo, los verbos irregulares, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de la chica Karina hablando de su rutina. Ella dice, hola, me llamo Karina, tengo 13 años y voy a contarles un poco sobre mis actividades diarias. Entonces empieza. Me despierto todos los días a las 6:30 de la mañana. Cuando salgo de mi cuarto, mi perro ya me está esperando en la puerta para que lo saque a pasear. Vuelvo del paseo a las 7:15. Me baño, me visto, desayuno y me voy a la escuela en autobús. Pero vengo a casa en coche con mi madre. Cuando llego a casa me ducho, ceno a las 8 de la noche, hago mis tareas, ¿sí? Hago mis tareas del colegio, juego un poco con el videojuego, me acuesto a las 10 de la noche y duermo. ¿Y tú? ¿Qué haces todos los días? Entonces vamos a observar ahí los verbos irregulares de ese texto. Tenemos el verbo tener ahí primero. Yo tengo, el tener en presente de indicativo irregular en primera persona queda tengo. Entonces cuando ustedes vayan a decir su edad, ustedes van a decir tengo 13, tengo 15, tengo 20, tengo 18 años, ¿sí? Me despierto, mira, el verbo es despertarse. Entonces yo digo me despierto. Observen que tiene Pierre, que es un diptongo. Entonces el verbo es despertar, pero cuando conjugo queda despierto. Ahí está la irregularidad de ese verbo. Después tenemos cuando salgo. El verbo es salir. Salir del cuarto, salir de la casa, salir. Pero cuando conjugo en la primera persona, él va a ser salgo. El siguiente verbo tenemos ahí el verbo volver, ¿sí? Entonces, el volver, yo voy a decir vuelvo, que también yo tengo un diptongo ahí, ¿sí? Volver, vuelvo, ¿ya? Vuelvo del paseo, vuelvo a la casa, es regresar, ¿sí? Volver. Después yo tengo ahí vestirse, el verbo es vestirse, observen que es con la E, pero cuando lo conjugo voy a decir yo me visto. Después el verbo ir, desayuno y me voy. Del verbo ir me voy a la escuela. Y vengo, o sea, del verbo venir, vengo a casa en coche con mi madre. Después tengo del verbo hacer mis tareas. Hago mis tareas del colegio. Sí, el verbo hacer queda hago, por lo tanto, un verbo irregular ahí. Después el verbo jugar. Miren que es jugar con la U solamente. Y cuando lo conjugo queda juego. Juego un poco con el videojuego. Y me acuesto. El verbo es acostarse. Pero cuando lo conjugo digo me acuesto a las 10 de la noche y duermo. El verbo es dormir, pero cuando lo conjugo yo digo duermo, ¿ya? ¿Y ustedes qué hacen todos los días? A ver, piensen ahí y pueden escribir su rutina también en español, ¿sí? Vamos acá a ver otro ejemplo. Y ustedes también pueden escuchar esa canción para ver ahí los verbos irregulares. Es la canción Inevitable de Shakira. Ella dice, si es cuestión de confesar, no sé preparar café y no entiendo de fútbol. Juego mal hasta el parqués. El parqués es un juego de mesa de Colombia. Y jamás uso reloj. Y para ser más franca, nadie piensa en ti como lo hago yo. Aunque te dé lo mismo, si es cuestión de confesar, nunca duermo antes de las 10, ni me baño los domingos. La verdad es que también lloro una vez al mes, sobre todo cuando hay frío.
Entonces vamos a identificar ahí los verbos irregulares. Miren, el verbo ser, que está ahí, si es cuestión, ¿no? Verbo ser. No sé, del verbo saber, no sé preparar café, del verbo saber. No entiendo, del verbo entender, ¿sí? Juego, del verbo jugar. Y después tenemos del verbo pensar. Nadie piensa. Ahí conjugado, él va a hacer ese diptongo, juntar las dos vocales ahí. Después tenemos el verbo hacer, que queda hago, ¿no? Y el verbo ser, nuevamente, si es cuestión de confesar. Y el verbo dormir, duermo, ¿no? Y después el verbo ser nuevamente, ¿sí? Entonces, esos son algunos verbos irregulares en el presente que ustedes ven ahí los ejemplos. Otro verbo irregular y que también les voy a mostrar ahí, una irregularidad que afecta varios verbos en la primera persona, ¿sí? Cuando lo conjugo en la primera persona. Ahí está, ¿no? El pájaro loco dice, yo no lo conozco, Señor, del verbo conocer. El verbo conocer queda en primera persona, yo conozco. La misma irregularidad va a afectar los verbos traducir, reducir, conducir, ofrecer, producir, agradecer y merecer. Como queda en la primera persona, yo traduzco, yo reduzco, conduzco, ofrezco, produzco, agradezco y merezco, ¿sí? En la segunda y las demás personas yo lo voy a conjugar normal. Tú traduces, él traduce, reduce, ¿sí? Pero en la primera persona va a tener esa irregularidad de Z, C, O. Traduzco, reduzco, etc., ¿sí? Entonces vamos a ver ahí más irregularidades. La irregularidad en go, en la primera persona, y la irregularidad en ZCO que acabamos de ver en el otro ejemplo. Mira, el verbo hacer queda en la primera persona, yo hago, y ahí en las demás haces, hace, normal, pero en la primera persona tiene esa irregularidad en go. Salir, queda yo salgo, ¿sí? Y ahí después tú sales, él sale. Caer, yo caigo. Ahí tú caes, él cae, ¿no? Traer algo a la casa, ¿no? Yo traigo y después tú traes, él trae. En la primera persona es irregular. Poner una ropa, ponerse los zapatos, poner, yo pongo. Y ahí tú pones, ¿sí? Con la ZCO que nosotros vimos en la otra, en la otra diapositiva, vimos ahí conducir, que queda como conduzco, conocer, conozco, ofrecer, ofrezco, producir, produzco, agradecer, agradezco, ¿sí? Entonces, irregularidad en go y irregularidad en ZCO. Saber, el verbo saber también es irregular en la primera persona. Yo digo yo sé, tú sabes. Caber en un vestido, por ejemplo. Yo no quepo en ese vestido. Caber queda quepo, ¿sí? Ahí después cabes, cabe, ¿no? Dar, yo voy a decir yo doy. Yo doy y ahí tú das, él da, ¿no? Tenemos dos ejemplos ahí. Mira que va a decir, yo hago todo por mi pueblo. Observen ahí la irregularidad del verbo hacer. Yo hago todo por mi pueblo. Y el otro dice, yo siempre ofrezco mi ayuda a quien la necesite. Yo siempre, ahí el verbo ofrecer, ofrezco mi ayuda, ¿sí? Los dos verbos, las dos irregularidades presente ahí en el diálogo. Aquí un ejemplo más, ¿no? Una tirita de Mafalda que va a decir, me puse a imaginar que el suelo no existe y que estoy parado en el aire.
Ou seja, ele disse não que o suelo, o chão, né, o suelo não existe e que estou parado no aire. Que não entendo como não me caigo, não entendo como eu não caio, né, se estou parado no aire. E Mafalda le contesta, muito fácil, se o suelo não existe, ¿a dónde vas a caerte? E sale Mafalda e ele queda na reflexão, não? Lo que é ser realista, o sea, no hay diálogo con la gente realista, ¿no? Eso es lo que dice Mafalda, es una chica muy politizada y muy realista, ¿no? Para dialogar sobre eso. Vamos acá ver algunas otras irregularidades. Mira, tenemos la irregularidad en E, que cambia para IE, O, que cambia para UE, IE, que cambia para I, y la última, U, que cambia para UE. Tenemos ahí el ejemplo del verbo querer. El verbo es querer y yo digo yo quiero. Tú quieres, él quiere, nosotros queremos, vosotros queréis, ellos quieren. Esa misma irregularidad va a afectar los verbos. Comenzar, que yo voy a decir yo comienzo. Cerrar, yo cierro. Empezar, yo empiezo. Entender, yo entiendo. Perder, yo pierdo. Regar, yo riego. Merendar, yo meriendo. Entonces, esas son las esa irregularidad va a afectar esos verbos también. Tenemos la O que cambia para UE. Poder, yo puedo. Tú puedes, él puede, podemos, podéis y pueden, ¿sí? También afecta encontrar, volver, dormir, soñar, costar, recordar, almorzar, recostarse. Después tenemos pedir. Yo pido, tú pides, él pide, pedimos, pedís y piden. Va a afectar también esa irregularidad. Servir, repetir, conseguir, ¿sí? Jugar queda yo juego, tú juegas, él juega, jugamos, jugáis y juegan. Observen que la irregularidad nunca afecta a las personas nosotros y vosotros, solo las demás, ¿sí? Entonces tenemos ahí algunos ejemplos. Yo quiero una ensalada de tomate. ¿Puedes prestarme tu bolígrafo, por favor? Ellos piden gaseosa y empanadas. Ella juega baloncesto. Entonces vamos a aprender nuevas palabras con el verbo irregular tener. A ver ahí. Tengo hambre. Repita ahí, tengo hambre. ¿Tienes miedo? Después, tengo frío. ¿Usted tiene dinero? Usted tiene dinero, estoy afirmando, ¿no? Él tiene sed, ¿verdad? Ella tiene fiebre. Entonces, con el verbo tener, podemos usarlo ahí para esas situaciones. Después tenemos ahí otros ejemplos, ¿sí? Tenemos que medir la casa. Yo mido la sala y mi papá mide el resto. Observe ahí los verbos destacados que son irregulares. Siento que no quepo de felicidad. El otro ejemplo, todas las noches sueño con el mar. Siguiente. Voy a viajar a Colombia en un año. Después, estoy afuera de tu casa porque quiero. Luego, puedo regresar más tarde. Siempre caigo en tus bromas. Y sigo extrañando su risa y su presencia. El extrañar, ustedes saben que es sentir saudade. ¿Ya, gente? Ahora vamos a ejercitar. El domingo, yo y mi hermana, ¿cómo sería la respuesta? Vamos al zoológico. Mi profesora de español dice que hablo muy bien. Yo no le, hay el verbo hacer, yo no le hago caso a mi hermana menor. Yo, el verbo saber, yo sé tu número de teléfono de memoria. Yo, hay el verbo venir, yo vengo del colegio a las 5 de la tarde. Sí, y hay el verbo tener, si tienes tiempo, pasa por mi casa el fin de semana. Siempre, el verbo poner, siempre pongo la mesa para la cena. Y yo voy a trabajar el lunes a las 2, ¿sí?
Después tenemos, yo soy una persona muy seria. Siempre digo la verdad, el verbo decir. Mi perro duerme todo el día. No conozco a Juan, lo siento. No me siento bien. Tengo que ir al médico. Ahí en la última, yo traduzco el texto para mis amigos, ¿sí? Entonces, para más actividades, más informaciones, síganos en nuestras redes sociales y acceda a la plataforma Educ para ver los vídeos y acceder a las actividades también. Muchas gracias, hasta luego.